Ahora, lo que va a continuación ya es cosa nuestra, va a lo que nosotros queramos. En realidad yo no necesito gran cosa porque lo que vamos a hacer es solamente poner el nombre del ítem que, bueno, en el caso de que estemos creando la tabla listas, que no es, en este caso, cuando es la tabla de listas, vamos a crearle un nombre y vamos a crearle una lista rel. El lista rel en realidad es el nombre de la tabla. Yo por lógica, para también ponerle algo de complejo a esta base de datos, porque yo podría haber hecho todo esta aplicación la podemos hacer en una sola tabla. De verdad no hay ningún problema y va a funcionar. Ahora, lo que estoy haciendo yo es elevar un poco la complejidad colocando dos tablas. A lo mejor podemos pensar que es inútil y sí, puede ser que tenga sentido. A nivel industria, si yo hago esto que estoy haciendo yo en dos tablas, podría ser inútil y no lo podríamos ahorrar. Pero repito, lo estamos haciendo con el fin académico, con el fin de explicar de la mejor forma cómo podemos tener dos tablas y si las dos tablas tienen comunicación, cómo podemos llegar a manipularlas desde Android. Es un reto más, o sea, le estamos agregando un reto. Por eso la aplicación en principio parece sencilla, pero todo lo que sucede detrás, eso es lo interesante. No tiene gráficos, no maneja sensores, o sea, puede parecer muy tonto, muy básico lo que hacemos, pero atrás de esto ya estamos viendo que existen muchos conceptos importantes para una aplicación bien hecha. Entonces, lo que voy a hacer yo es tener dos tablas. Estoy definiendo la primera que tiene el nombre de las tablas. Por ejemplo, vamos a crear, si les parece, la primera lista que se va a llamar lista de compras, por ejemplo. Bueno, no, tipo de dato. Perdón, aquí va el tipo de dato. Lo vamos a poner como texto. Ahorita que yo llene los valores, sí le voy a colocar este nombre, el nombre de lista de compras o de comida o de fiesta, de cumpleaños, lo que tú quieras. Ahora, lo dejamos como texto y así lo podemos dejar por ahora. Después lo que tenemos que hacer es ahora agregar este lista rel. ¿Qué es lista rel? Lista rel lo que va a hacer es hagamos el siguiente ejercicio. Cuando agreguemos una lista nueva, se crea con un nombre, con el nombre que el usuario quiere, pero además por cada lista vamos a crear una tabla para hacer un simple select all. Aquí es donde muchas personas podemos pensar, oye, pero no hacer un select all no siempre es del todo bueno, ¿por qué no hacemos un select where no sé qué? Lo puedes hacer, no hay ningún problema. Yo estoy queriendo hacer esto de una forma un poco tonta, pero también un poco compleja. Tengo que buscar un equilibrio para que logremos explicar esto. Entonces, ahora vamos a ver el beneficio más adelante cuando estemos trabajando desde Android. Entonces, yo creo una lista rel en donde yo voy a guardar el nombre de la tabla a la que le corresponde. Entonces, si tú tienes una tabla, una lista que se llama lista compras, tú vas a tener una tabla que solamente va a tener todos los ítems de esta lista. Tenemos una segunda tabla una segunda lista que se va a llamar lista cumpleaños. Vamos a tener una segunda tabla que va a tener ese nombre. Algo importante es entonces, ¿cómo le asignamos el nombre a la segunda tabla? Bueno, en realidad, como vamos a utilizar esta estructura de tablas, siempre sabemos que la primera tabla que creemos la vamos a llamar lista 1, la segunda lista 2, la tercera lista 3, la tercera lista 4 y así hasta que se acaben todos los números, que nunca se van a acabar. Entonces, siempre las tablas van a tener ese nombre, no importa porque ese nombre es para las tablas, para Android. El usuario las va a ver siempre con el nombre tabla, bueno, lista de cumpleaños, lista de fiesta de Juan, lista de fiesta de Mariana, y eso no importa. Entonces, por eso estamos creando un lista rel solamente para indicarle cuál es el nombre de la tabla a la que le corresponde. Entonces, por eso lo estamos creando. Como decía, hay 1000 formas de declarar o de trabajar una base de datos de este tipo. Todas son válidas. En realidad lo hago así para manejar un ejercicio un poco complejo. Entonces tenemos la tabla, en este caso se llama tabla listas, aquí está el nombre, tenemos la columna guión bajo ID, tenemos la columna nombre y la columna lista rel. Y ya está, lo manejamos así, decimos que se va, bueno, podemos decirle que permitir null, le ponemos quitar la paloma, esto para decir que vamos a no vamos a permitir el null, ¿vale? Lo podemos dejar así. Le damos aquí clic en OK y aquí me sale toda la sentencia SQL para yo crear lo que hice yo. Seleccioné todo esto. Lo que hace en realidad SQLite es, bueno, seleccionas todo lo que necesitas y después él te genera la sentencia SQL que estamos viendo aquí.
sea que yo lo puedo hacer desde SQL o desde la tabla, ¿no? Cualquiera de las dos es válida. Le damos clic en sí y vemos aquí en tabla que ya tenemos en realidad tres tablas. Esta tabla SQL Sequence, como decía, guarda la secuencia de las instrucciones que vamos ejecutando. Tenemos la tabla de listas, aquí está. Tenemos el ID, el nombre, la lista rel, y aquí ya puedo ver yo en estructura esto mismo que utilizamos para crear esta tabla. Ahora lo que voy a hacer en explorar y buscar es agregar yo los elementos que voy a usar. Vamos a agregar algunos porque no tenemos nada. Voy a darle clic en añadir y me sale que la primera no la tenemos que llenar nosotros nunca. ¿Por qué? Porque es primaria y es autoincrementable. Sola se va a ir creando. Ahora, el nombre y la lista rel, eso sí lo tengo que yo llenar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar la primera como lista de compras. Y la lista rel se va a llamar lista 1, como yo decía, con mayúscula en la primera L. Si queremos también lo podemos omitir, no pasa nada. Y le damos clic en OK. Ahí están los datos, me dice que si los quiero colocar, ahí está, le digo que sí. Y listo, ya están insertados. Atrás los podemos ver. Voy a cerrar esto. Aquí lo voy a cerrar. Y aquí atrás ya aparece el primer dato. Vamos a agregar algunos, no sé cuántos, pero algo para que se vea. Vamos a poner, por ejemplo, lista mercado. Y aquí le ponemos que esta es la lista 2. ¿Vale? Ahí está. Le damos clic en lista 2. Y le damos OK. Agregamos ahora, vamos a agregar rápido más elementos. Cena domingo. Listas, no vamos a ponerle nada más cena domingo. Sabemos que es la lista. Entonces ponemos cena domingo y lo vamos a llamar lista 3. Esto lo estoy haciendo yo manual, agregar esto. Obviamente en la aplicación esto no lo voy a hacer manual. El mismo Android va a estar creando la tabla, ¿no? Entonces, la tabla y además llenando este campo. Entonces, por ahora lo vamos a dejar así. Le damos OK y ya está. Vamos a crear otra tabla, bueno, otro elemento en nuestra tabla que se va a llamar cena o comida, vamos a ponerle comida familiar y va a ser lista 4 y le damos OK, OK. Este ahora va a ser viaje a Europa y va a ser la lista 5 y le damos OK. Vamos a crear uno más que sea vacaciones y lo vamos a llamar, por ejemplo, lista 6. Le damos OK y ya está. Agregamos otra lista que se llame regalos y le ponemos lista 7 y le damos de nuevo OK. Ahora vamos a crear otra que sea lista de cumpleaños y la ponemos como lista 8. OK. Hacemos lo mismo con lista de cumpleaños. Aquí vamos a poner lista miércoles. No sé qué tengamos que hacer el miércoles, pero ponemos algo. Y lo ponemos como lista 9. Le damos OK. ¿Vale? Y así vamos a agregar 9. Vamos a agregar unos más. Ponemos lista sábado. Se va a llamar lista 10. Ok, vamos a ponerle, no tengo mucha imaginación, vamos a ponerle lista lunes, le ponemos 11, ok, ponemos lista miércoles, ponemos que es el número 12, ponemos lista jueves, bueno, no jueves ya tenemos, vamos a ponerle lista de jugar y ponemos lista 13. Ya está. Y ponemos lista A, ya no se me ocurre mucho, y ponemos lista 14. Con esto ya hemos creado nuestras listas y ya están preparadas para ser mandadas a llamar desde Android cuando pasemos la base de datos a un dispositivo móvil. Ahora lo que vamos a hacer es crear una tabla más, la tabla de ejemplo. Vamos a llamarla aquí mismo. Vamos a crear una nueva tabla, ponemos tabla, crear tabla y la tabla se va a llamar lista 1 como dice en el lista rel del elemento 1 y en lista 1 solamente tenemos que seguir lo de siempre, el guión bajo ID lo ponemos como entero, lo ponemos como clave primaria, como autoincrementable, como único
y vamos a ponerle el ítem, que en realidad va a ser la lista de ítems que va a tener la lista. Entonces ponemos que van a ser del tipo texto y finalmente vamos a poner que va a ser el texto y ya. No necesitamos nada, puede ser null sí y no, en realidad me da igual esa parte, pero vamos a dejarlo así, que sí puede ser null, no pasa nada. Como decía, esta tabla es básica, si alguien quiere meter más datos, se pueden meter más, obviamente sería lo mismo porque vamos a estar trayendo datos, insertando datos, borrando datos, todo eso es lo mismo. Entonces, colocamos el nombre de lista 1 en la tabla, es muy importante que este nombre coincida con el lista rel que tenemos del primer row, del primer elemento que tenemos en la tabla de listas. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a darle OK. Le decimos que sí. Y podemos ver que el nombre lista 1 debe de coincidir con listas. Aquí está en la parte de rel, lista rel. Esto es muy importante porque esa es la relación que vamos a estar creando. Como decía, cualquiera puede cambiar la relación. Yo solamente lo estoy haciendo para este ejercicio. Ahora, lo que vamos a hacer es irnos a lista 1 y agregar elementos. ¿Cómo qué vamos a agregar? Bueno, en el ID sabemos que no lo debemos tocar, no debemos de colocar nada, pero en lo siguiente vamos a colocar, por ejemplo, galletas. Vamos a agregar galletas a la lista, agregamos cereal, por ejemplo, ahí está, agregamos carne, por ejemplo, agregamos papas, vamos a agregar papas, vamos a agregar papas, papas, ahí está, vamos a agregar chocolate, agregamos leche, agregamos bolsas, vamos a agregar muchos elementos para que se vea. Vamos a agregar donas, vamos a agregar pan, vamos a agregar jamón, vamos a agregar papel de baño, vamos a agregar manzanas, ya estoy haciendo mi súper, vamos a agregar manzanas, vamos a agregar plátanos, estoy agregando muchos porque para que el ejercicio se vea bien, por eso estoy agregando elementos. Vamos a agregar peras, vamos a agregar, ¿qué otra cosa puedo agregar? Vinagre. Vamos a agregar chile. Otro más, que sería arroz. Vamos a agregar frijoles. Todos estos se van a poder eliminar más adelante. No pasa nada. Podemos agregar muchos frijoles. Y vamos a agregar uno más que sea StarCraft. Vamos a agregar. Ahí está. Listo. Ya tenemos 19 elementos, creo que es un número considerable. Y bueno, si tú quieres desde el principio agregar más tablas, esto yo lo agrego para el ejemplo. Ya con esto yo ya puedo empezar a mostrar datos en Android. Por eso estoy creando esta cantidad de datos. Sé que es un poco pesado, pero en realidad solamente lo vamos a hacer la primera vez. Yo te recomiendo que lo hagas un poco más complejo, a lo mejor si quieres practicar, no pasa nada. Pero también puedes partir de esto. Con esto te va a quedar bastante bien cualquier ejemplo. La aplicación que estamos haciendo, únicamente estamos agregando estos datos para iniciar, para que podamos ver más adelante cómo se ve, cómo es la vista, ¿vale? Entonces, por eso lo hacemos. Entonces, vamos a darle aquí en esta parte ya cerrar. Y con eso hemos concluido la creación de nuestra base de datos SQLite ya preparada y lista para Android.